¿Con qué frecuencia vemos a un dictador mostrarse vulnerable ante las cámaras? Muy pocas. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió cuando el líder eterno de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, miró directamente al objetivo y pronunció una confesión que marcó un antes y un después. Hay problemas en todas partes. No fue una frase casual, fue una admisión pública, inédita, de que algo profundo se está rompiendo. Pero atención, porque la causa de esta crisis no es tan simple como muchos quieren creer. No se trata únicamente de la guerra, ni de las sanciones occidentales, ni siquiera de una conspiración externa. La razón es mucho más incómoda, casi tragicómica. Para entender el colapso de un país no hace falta analizar gráficos financieros complejos. Basta con observar los estantes de un supermercado. Cuando uno piensa en Bielorrusia, lo primero que viene a la mente es la patata. Es un símbolo nacional. Y sin embargo, Lukashenko gritaba furioso a sus ministros en una reunión de gabinete. ¿No tenemos patatas? ¿Ni siquiera somos capaces de almacenarlas? Un país agrícola, un supuesto gigante del campo, incapaz de abastecerse de su producto más básico, obligado a importarlo. Esa escena, aparentemente anecdótica, revela mucho más de lo que parece. Detrás de la llamada crisis de la patata, Lukashenko está enviando un mensaje mucho más grave a su población. El dinero se ha acabado y quizá al mismo tiempo está lanzando una señal aún más peligrosa hacia Moscú. Bielorrusia ha llegado al límite de lo que puede soportar al lado de Vladimir Putin. El coste de la guerra ya no es asumible y Lukashenko parece estar preparando el terreno para un distanciamiento estratégico, un intento desesperado por saltar del barco ruso antes de que se hunda por completo. La pregunta clave es si Bielorrusia se encuentra realmente en una crisis económica tan profunda como su propio líder ha dejado entrever. Veamos los datos. Las cifras oficiales hablan de una inflación del 7 al 8%, pero cualquiera que camine por las calles sabe que esa no es la historia real. La inflación alimentaria supera el 10% y el poder adquisitivo de la población se erosiona mes tras mes. El ejemplo de las patatas es solo la punta del iceberg. El modelo económico de estilo soviético que Lukashenko ha defendido durante años ha generado una dependencia absurda incluso en la producción de alimentos básicos. Puede sonar ridículo, pero la situación es extremadamente seria. La obsesión del régimen con los controles de precios ha desincentivado a los agricultores. El resultado es devastador. Un país agrícola que no puede producir lo que consume y que se ve obligado a importar alimentos con subidas de precios del 10 al 15%. Cuando Lukashenko alzó la voz contra sus ministros, no fue un arrebato de ira, fue una confesión involuntaria de que ha perdido el control. Puede que las fábricas vuelvan a funcionar, puede que algunos indicadores mejoren temporalmente, pero hay algo que ningún Estado puede reemplazar fácilmente: su capital humano. Según datos de Naciones Unidas y centros de análisis independientes, solo en 2024 unas 800,000 personas abandonaron el país. Eso representa cerca del 8,7% de la población total, una cifra demoledora. No se marcharon los más débiles, sino los más jóvenes, los más formados, los más productivos. Huyeron a Polonia, Lituania, Alemania, a donde pudieron. El coste real de esta fuga masiva es difícil de calcular, pero sus efectos son evidentes. El número de bielorrusos viviendo y trabajando en el extranjero ya supera la población total de ciudades enteras como Grodno, Vitebsk o Mogilev. La mayoría de los emigrantes están en edad laboral. En condiciones normales, si solo el 70% de ellos se hubiera quedado y siguiera activo económicamente, hoy equivaldrían a casi la mitad de la fuerza laboral de regiones industriales clave del país. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué se van? ¿Es solo una crisis económica? La respuesta es no. La gente no quiere que el futuro de sus hijos quede atrapado en la maquinaria de guerra de Putin. Soldados rusos entran en Bielorrusia bajo el pretexto de maniobras militares y se mueven por el país como una fuerza de ocupación. La población percibe que su ejército ya no es verdaderamente suyo, que la soberanía existe solo sobre el papel. La sensación de inseguridad se extiende desde Minsk hasta Brest. Y uno de los efectos más visibles de este éxodo es la escasez de mano de obra. Las estadísticas nacionales muestran una caída constante del empleo.
Entre 2018 y 2024, la economía bielorrusa perdió más de 200.000 trabajadores. No es casualidad que el régimen haya planteado la llegada de 150.000 trabajadores pakistaníes. Lukashenko necesita mano de obra importada para cubrir el vacío dejado por sus propios ciudadanos y, sobre todo, para mantener en funcionamiento las fábricas que producen componentes para la industria militar rusa. La situación demográfica agrava aún más el problema. Entre 2020 y 2025, la población del país se redujo en al menos 300.000 personas, una cifra que probablemente ni siquiera refleja la magnitud real de la emigración. En 2024 se registraron 12,6 muertes por cada 1.000 habitantes frente a solo 6,5 nacimientos. Es una ecuación demográfica insostenible, y así llegamos a la raíz del problema. Desde el primer día de la invasión de Ucrania, Lukashenko no solo cometió un suicidio político, sino también económico. Al permitir que el ejército ruso utilizara territorio bielorruso, selló el destino de su país. Tanques rusos cruzaron Bielorrusia, misiles fueron lanzados desde su suelo, infraestructura nacional fue puesta al servicio de Moscú. El precio no tardó en llegar. Las sanciones occidentales más duras golpearon Minsk. El sistema financiero quedó aislado. Las exportaciones se redujeron. El acceso a tecnología y maquinaria fue cortado. La economía se contrajo un 4,7%. Y esa cifra, fría y técnica, oculta una realidad mucho más profunda, un colapso estructural que ya no puede maquillarse con propaganda. La supuesta recuperación económica que el régimen de Minsk comenzó a exhibir en 2023 y 2024 no fue más que una ilusión cuidadosamente construida. Dinero ruso de corto plazo, contratos militares y rutas comerciales desviadas permitieron maquillar temporalmente las cifras. Algunas fábricas vinculadas a la industria de defensa volvieron a operar. En determinadas ciudades industriales, los números de producción crecieron, al menos sobre el papel. Lukashenko presentó este espejismo como estabilidad, pero era solo eso, un espejismo. Y hoy el propio presidente empieza a admitirlo, aunque sea de forma indirecta. Para entender por qué este modelo está condenado, es imprescindible analizar la relación tóxica entre Bielorrusia y Rusia. Durante años, Lukashenko se sostuvo en el poder con una fórmula simple, retórica de hermandad con Moscú a cambio de beneficios económicos. Putin le ofrecía petróleo barato. Lukashenko respondía con lealtad política absoluta. Ese equilibrio funcionó mientras no había guerra, pero la invasión de Ucrania rompió por completo esa ecuación. Los ataques ucranianos contra refinerías rusas y contra el oleoducto Druzhba provocaron un impacto inmediato en Bielorrusia. El flujo de crudo se interrumpió. Las refinerías quedaron paralizadas. Era el momento en el que Moscú debía ayudar a su aliado más fiel, pero ocurrió exactamente lo contrario. Putin exigió más combustible bielorruso para cubrir el déficit en el mercado interno ruso. Mientras se formaban colas en las gasolineras de Minsk, Lukashenko se vio obligado a enviar recursos estratégicos a Moscú. Este episodio define mejor que cualquier discurso lo que realmente es la relación entre ambos países, una forma moderna de colonialismo. Mientras los agricultores bielorrusos no podían encontrar diésel para sus tractores, ese mismo combustible alimentaba los tanques rusos en el frente ucraniano. Fue en ese punto cuando surgió una pregunta crucial en la mente de Lukashenko. Si Putin no me protege cuando más lo necesito, ¿por qué sigo en este barco? Lukashenko no es un ideólogo. Nunca lo fue. Es, ante todo, un superviviente político. Lo que lo ha mantenido en el poder durante más de 3 décadas no ha sido el apoyo popular ni una visión de país, sino su capacidad para detectar hacia dónde sopla el viento. Y hoy, ese viento ya no viene de Moscú, viene de Occidente. El regreso de Donald Trump al poder generó una expectativa silenciosa pero intensa en Minsk, del mismo modo que alteró equilibrios en muchas capitales del mundo. La razón es clara. La política exterior de Trump no se basa en valores ni principios democráticos, sino en acuerdos. Mientras la administración Biden se limitaba a decir, usted es un dictador, no hablamos con usted, Trump formula una pregunta distinta. ¿Qué me puede ofrecer? Para Lukashenko, eso fue una oportunidad histórica.
En septiembre de 2025 ocurrió algo que pasó casi desapercibido para la opinión pública internacional, pero que en realidad fue una señal de gran calado geopolítico. Bielorrusia liberó a 52 presos políticos. Entre ellos había ciudadanos lituanos, polacos, alemanes e incluso estadounidenses. ¿Fue un gesto humanitario? En absoluto. Fue el resultado de una negociación directa con el entorno de Trump. La visita a Minsk de John Cole, alto funcionario de la nueva administración estadounidense, y su reunión con Lukashenko confirmaron lo que muchos analistas ya sospechaban. Se trató de un intercambio calculado. ¿Qué obtuvo Lukashenko a cambio? Alivio parcial de sanciones contra la Aerolínea Nacional Belavia, autorización para dar mantenimiento a aviones Boeing y, quizá lo más importante, algo que llevaba años buscando desesperadamente: legitimidad internacional. La reacción en Europa fue reveladora. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, declaró públicamente su agradecimiento a Trump, señal de que este movimiento fue recibido positivamente en algunos sectores occidentales. Lukashenko comenzó a presentar a Bielorrusia no solo como un satélite ruso, sino como un actor dispuesto al diálogo con Occidente, pese a que su territorio sigue siendo utilizado por Moscú como plataforma militar y nuclear, y el proceso no se detuvo ahí. Trump llegó incluso a invitar a Lukashenko a formar parte del Consejo de Paz que planea establecer para abordar conflictos globales como Gaza. El mensaje era claro y profundamente simbólico. El hombre que durante años fue descrito por los medios occidentales como un paria ahora era convocado por el presidente de Estados Unidos como posible mediador. El Ministerio de Exteriores bielorruso calificó la invitación como un reconocimiento a las virtudes personales de Lukashenko. Pero en Moscú, este gesto no pasó desapercibido. ¿Cómo reaccionaría Putin al ver a su aliado más leal hablando de paz con Washington desde su propio patio trasero? Este movimiento no debe interpretarse como una ruptura definitiva, sino como una maniobra de equilibrio extremo. Lukashenko no puede separarse completamente de Rusia. Su energía, su economía y su infraestructura militar dependen de Moscú. Misiles rusos siguen desplegados en suelo bielorruso. Tropas rusas continúan operando bajo el paraguas de los ejercicios Zapad. Lo que Lukashenko intenta es utilizar a Trump como escudo político. El mensaje hacia el Kremlin es sutil, pero firme. No estoy solo. También hablo con Estados Unidos. Si intentas absorberme por completo, habrá consecuencias. No se trata de traición. En geopolítica no existe la lealtad, solo intereses. Rusia ha explotado económicamente a Bielorrusia, la ha ocupado de facto y la ha aislado del mundo. Lukashenko no está dispuesto a pagar el precio del fracaso de Putin en Ucrania. Trump, por su parte, juega una partida estratégica inteligente. Al acercarse al aliado más cercano de Putin, debilita a Rusia desde dentro. Aunque no logre separar a Bielorrusia del todo, introduce una cuña peligrosa entre ambos, y eso, para Moscú, es una pesadilla estratégica. Si Bielorrusia normalizara sus relaciones con Occidente, la influencia rusa sobre su puerta de entrada a Europa se debilitaría de forma significativa, y eso es exactamente lo que convierte esta situación en una pesadilla estratégica para Moscú, porque Bielorrusia no es simplemente un vecino para Rusia. Es una especie de blindaje occidental, una zona tampón que separa el territorio ruso de la OTAN. Imaginen el mapa. Si Bielorrusia se vuelve neutral o gira hacia Occidente, la doctrina rusa de zona de seguridad se desmorona. La vasta franja de seguridad que Putin ha construido para mantener alejados a los tanques de la alianza desaparece de golpe. En términos prácticos, las principales rutas logísticas que alimentan la guerra en Ucrania quedarían en peligro. Y aún más crítico, el famoso corredor de Suwalki, esa estrecha franja de tierra entre Polonia y Lituania, que Putin utiliza como carta de presión sobre Europa, perdería gran parte de su valor estratégico. La pregunta entonces es inevitable. ¿Se quedará el zar de Moscú mirando esta silenciosa revolución en su propio patio trasero? Quien conoce a Putin sabe la respuesta. Vladimir Putin no perdona la traición, y cuando considera que alguien lo ha traicionado, aplica el castigo más severo. Su silencio actual no es un signo de calma, sino la calma que precede a la tormenta. Putin tiene 3 cartas extremadamente peligrosas sobre la mesa. La primera es la asfixia económica. Rusia podría cerrar por completo el grifo energético.
La industria bielorrusa depende al 100% del gas ruso, y las refinerías del país son totalmente dependientes del petróleo ruso. Si Moscú corta el suministro, Bielorrusia quedaría sumida en la oscuridad en cuestión de semanas. Las fábricas se paralizarían y el país volvería a un estado de caos económico y social. Esto dejaría a Lukashenko aislado frente a su propio pueblo y muy probablemente desencadenaría protestas masivas. La segunda carta es el escenario de los hombres verdes. Recordemos cómo se anexó Crimea, soldados sin insignias, una operación rápida y silenciosa. Ahora mismo miles de soldados rusos se encuentran en Bielorrusia bajo el pretexto de los ejercicios Zapad y apoyo logístico. Putin no necesita una invasión formal para tomar el control de Minsk. Su ejército ya está dentro. Solo haría falta una orden para rodear el palacio presidencial y tomar el poder. Y la tercera, quizás la más peligrosa, es el chantaje nuclear. Los misiles Iskander y otras armas tácticas rusas desplegadas en Bielorrusia no están allí solo para intimidar a la OTAN, también sirven como una correa de control sobre Lukashenko. Putin podría alegar que la seguridad de estas armas está en riesgo y, en nombre de la seguridad, asumir el control de la cadena de mando del ejército bielorruso. Eso sería el golpe final a cualquier vestigio de soberanía. Entonces, ¿qué piensa la Unión Europea sobre todo esto? A diferencia de Washington, Bruselas no se deja convencer por el nuevo discurso pacífico de Lukashenko. Los europeos todavía tienen muy presentes los hechos de 2020, elecciones amañadas, jóvenes golpeados en las calles y miles de ciudadanos torturados. La UE no tiene intención alguna de levantar ni una sola sanción de las impuestas desde 2020. Aquí se revela una división clave, el clásico juego del buen policía y el mal policía entre Washington y Bruselas. Los analistas y la oposición bielorrusa en el exilio advierten, por mucho que Estados Unidos avance, Europa debe mantener su línea roja, y los líderes europeos parecen coincidir. En diciembre pasado, la jefa de la diplomacia europea, Josep Borrell, tomó la palabra y dio un mensaje claro y frío a Minsk. Seguiremos aislando a un régimen que ha apoyado la brutal guerra de Rusia contra Ucrania durante 4 años. No fue una declaración simbólica. Pocos días después, la UE no solo mantuvo las sanciones, sino que las amplió, citando amenazas híbridas y seguridad regional. La tragedia de Lukashenko se profundiza aquí. Aunque logre un acuerdo con Trump, la geografía es un destino inevitable. Sus vecinos siguen siendo europeos que han levantado cercas y que lo tratan como a un paria. Entonces, la pregunta final es esta. ¿Podrá Lukashenko liberarse del yugo de Putin y abrir una nueva etapa con Occidente? ¿O este movimiento terminará siendo su sentencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Yo leeré cada uno de ellos. Y si quieres más análisis profundo y audaz como este, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo análisis. Cuídense.